La primera vez que Julián sintió libertad en la España de Franco no fue con un discurso ni con una bandera, fue con un olor agrio, dulzón, que subía desde una lata de sardinas abierta a medias. Escondida detrás de un crucifijo en la pared del cuarto de la residencia, la habitación era un rectángulo estrecho, con 2 camas de hierro, una mesa coja y una ventana que no cerraba bien. En el pasillo alguien canturreaba un pasodoble como si el mundo fuera sencillo, y sin embargo dentro había algo vivo. Julián acababa de llegar de un pueblo donde el silencio tenía apellido y la mirada del cura pesaba más que el sol. Abrió la maleta, sacó 2 camisas planchadas por su madre, y al levantar la sábana de la cama de arriba, vio el tarro. Dentro, flotando en agua turbia, un ratón gris, hinchado, con los bigotes pegados al cristal, y pegado al tarro con una cuerda, un papel doblado en 4. Bienvenido. Si gritas, pierdes. Si te ríes, ganas. Si preguntas, aprendes. Julián sintió las 3 cosas a la vez. La satisfacción de que aquello era exactamente vida de estudiantes, cruda, absurda, real. La curiosidad que le clavó al suelo, porque nadie deja un ratón muerto como tarjeta de bienvenida sin una historia detrás. Y una punzada de asco, porque el tarro olía a cocina barata y a desafío, a algo prohibido, aunque no supiera por qué. Entonces la puerta se abrió de golpe, entró su compañero de cuarto, un chico flaco, sonrisa rápida, ojos de gato callejero, traía una barra de pan bajo el brazo como si fuera un trofeo. «No lo tires», dijo sin mirar el tarro. «Ese ratón nos salvó el mes pasado». Julián parpadeó. «¿Cómo?» El chico le guiñó un ojo, partió el pan por la mitad y del centro cayó algo envuelto en papel de periódico. Un libro sin portada. «Aquí, colega», susurró. «La libertad huele a sardina y a tinta». Y ahí empezó todo. Porque la residencia estudiantil, en aquellos años, era una fábrica de amistades y una escuela clandestina de respiración, un lugar donde el Estado quería jóvenes ordenados, limpios, obedientes, y donde, sin quererlo, los juntaba en pasillos estrechos, con paredes finas, con hambre compartida y con noches demasiado largas para ser vividas en voz baja. Julián aprendió el primer día la regla no escrita. En la residencia todos escuchan, y nadie sabe quién escucha para quién. Las risas tenían volumen calculado, las bromas se cortaban cuando pasaba el conserje, los pasos se reconocían como si fueran campanas, el zapato pesado del encargado, el tacón nervioso del estudiante de derecho, la sandalia del que se creía poeta. Había carteles en los tablones, horarios, normas, misa obligatoria ciertos domingos, advertencias sobre conductas inapropiadas, y al lado, pegado con una chincheta más discreta, un papelito escrito a mano. Hoy, a las 22:30, cuarto 17, trae una vela. La vida estudiantil era una cuerda floja. Por un lado, el país encorsetado, con sus uniformes, su moral oficial, su «esto no se habla». Por otro, una juventud que, incluso cuando no tenía palabras para nombrarlo, sentía un cosquilleo. La sospecha de que había más mundo, del que cabía en los noticiarios y en los sermones. El compañero de Julián se llamaba Tomás, aunque todo el mundo lo llamaba Tomasín, como si fuera imposible que creciera del todo. Tenía un talento especial para sobrevivir. Sabía dónde conseguir café cuando el café era un lujo, a quién pedir apuntes sin deber, favores peligrosos y cómo sonreírle al conserje sin regalarle el alma. «Aquí hay 2 tipos de hambre», le explicó esa misma tarde, sentado en la cama de abajo, «el del estómago y el de la cabeza. El primero te lo quitas con pan, el segundo, con esto». Y tocó el libro sin portada como quien toca una herida. Julián no era un revolucionario, ni siquiera estaba seguro de querer problemas. Había venido a estudiar, a ser alguien, a mandar dinero a casa algún día, pero la residencia tenía una magia sucia. Te metía en la boca preguntas que no habías pedido. La primera noche, mientras el edificio se dormía a base de ronquidos y tuberías, Tomás sacó de la mesilla una caja de madera. Dentro había velas cortas, una baraja gastada y 3 cuadernos pequeños con nombres escritos en clave. «Esto es nuestro seguro», dijo. «Si mañana me pasa algo, tú no conoces a nadie. Si te preguntan, yo soy tu primo de Cuenca. Y ese tarro es solo una broma de novatos». Julián tragó saliva. «¿Preguntan?» Tomás se encogió de hombros, como si hablar de miedo fuera lo más cotidiano del mundo. «A veces. Y a veces no hace falta que pregunten.
Basta con que alguien te mire demasiado tiempo cuando sales de una habitación. La residencia, vista desde fuera, parecía un lugar alegre. Estudiantes entrando y saliendo, bromas en la puerta, olor a sopa, partidos improvisados en el patio, pero por dentro era como una olla a presión. Lo más pequeño, una canción extranjera tarareada, una palabra mal dicha, un libro sin portada, podía convertirse en motivo de rumor, y el rumor, en visita, aún así, y quizás por eso, los chicos se aferraban a lo luminoso, con una fuerza casi insolente. La amistad se cocinaba en lo mínimo. Compartir un cigarrillo a medias, prestar una chaqueta, guardar silencio cuando el otro temblaba, había risas que explotaban como petardos en el pasillo, porque reír era una manera de decir, todavía somos nuestros. Al tercer día, Julián descubrió el comedor. Mesas largas, manteles con manchas eternas, cucharas que sabían a metal y resignación. La comida era sencilla y repetitiva, pero el comedor era un teatro. Allí se negociaban alianzas, se cambiaban noticias, se aprendía el mapa invisible de la residencia. ¿Quién era de confianza? ¿Quién hablaba de más? ¿Quién parecía demasiado correcto? En una esquina, siempre, un grupo de muchachos impecables, pelo engominado, corbata incluso para desayunar, eran los que hablaban de orden, de futuro, de España. Reían fuerte, como si el volumen les diera razón. En la otra esquina, cerca de la ventana, los de letras. Cuadernos llenos de tachones, uñas manchadas de tinta, conversaciones que empezaban en una metáfora y terminaban en una carcajada. Tomás señaló con la barbilla a un chico grande, de manos enormes, que cortaba el pan con delicadeza. Ese es Mateo. Parece un armario, pero toca la guitarra como si tuviera mariposas en los dedos. Mateo levantó la vista y saludó a Julián con una sonrisa franca. A su lado estaba Lucía, una de las pocas estudiantes que vivían en un edificio cercano y se colaba en la residencia con la naturalidad de quien conoce todas las rendijas del mundo. Llevaba el pelo recogido, ojos despiertos y una forma de mirar que parecía decir: «No me trago cuentos». Lucía fue el primer gran giro en la cabeza de Julián, porque Julián venía de un lugar donde las chicas debían ser discretas, previsibles, pequeñas, y Lucía era dinamita educada. Hablaba rápido, leía más rápido, y cuando alguien intentaba callarla, se reía como si el intento fuera un chiste malo. «¿Tú eres el nuevo?», le preguntó sin ceremonia. «¿De qué huyes?». Julián se atragantó con la sopa. «Yo vengo a estudiar». Lucía inclinó la cabeza, como quien escucha una mentira inocente. «Todos venimos a estudiar. La pregunta es, ¿qué?». Y así, entre cucharadas y miradas, Julián empezó a entender que vida de estudiantes no era solo exámenes y noches sin dormir, era aprender un idioma doble. El oficial, el que se decía en voz alta, y el otro, el que se decía con cejas, con silencios, con papeles doblados en cuatro. Esa misma semana llegó el primer evento clandestino. No hubo invitación formal. Bastó con que alguien dejara caer una frase mientras se lavaban los dientes en el baño común. «Hoy hay cine». Cine, una palabra que, en ese contexto, sonaba a puerta secreta. No era que el cine estuviera prohibido, claro. Era que cine, como cine, con quién cine. A las 22:30, Julián siguió a Tomás por el pasillo, como quien sigue una cuerda en la oscuridad. Llegaron al cuarto 17. La puerta estaba entreabierta. Adentro, una docena de estudiantes apretados, una sábana colgada como pantalla y un proyector pequeño que parecía un animal enfermo, jadeando luz. El aire olía a sudor y a expectativa, y ahí, en medio de aquella habitación minúscula, Julián sintió algo nuevo. Una libertad ridícula y enorme. No era un grito, era un susurro compartido. Antes de empezar, Mateo levantó un dedo. Si alguien llama, se apaga. Si alguien pregunta, era una reunión de estudio. Si alguien miró alrededor. Si alguien trae problemas, que se vaya ahora. Nadie se movió. Lucía se sentó en el suelo, cruzó las piernas y le hizo un gesto a Julián para que se acercara. Julián se sentó a su lado, notando la cercanía de cuerpos, la fragilidad del momento. El proyector arrancó con un traqueteo, y en la sábana apareció una imagen temblorosa. Calles, rostros, una música que no parecía de aquí. Julián no sabía si aquella película era peligrosa por su contenido o por el simple hecho de existir fuera del circuito autorizado, pero en su pecho se encendió una idea. Si una película puede ser un secreto, entonces el mundo está lleno de secretos. La película avanzó. Hubo escenas que hicieron reír,
risa baja, contenida, como si reír fuera también clandestino, y otras que dejaron la habitación en un silencio espeso. Al terminar, nadie aplaudió, no por falta de entusiasmo, sino por instinto. Era una alegría con freno. Entonces pasó el primer twist de la historia de Julián. Cuando ya se levantaban para salir, alguien golpeó la puerta. Un golpe seco, luego otro. El cuarto se congeló. Mateo apagó el proyector con un movimiento rápido. La sábana quedó en sombra. Alguien sopló una vela. La oscuridad se tragó las caras, pero no el miedo. ¿Quién es?, susurró Tomás, demasiado cerca del oído de Julián, una voz del otro lado, grave y tranquila. Conserjería, abrid. El corazón de Julián empezó a golpearle las costillas como si quisiera escaparse primero. Alguien rezó en silencio. Lucía, en cambio, se inclinó hacia Julián y le susurró, casi divertida. Ahora verás cómo se aprende a mentir sin mentir. Mateo abrió la puerta lo justo. La luz del pasillo entró como un cuchillo. El conserje apareció en el marco. Un hombre mayor, bigote gris, ojos pequeños, miró dentro como quien cuenta ovejas. «¿Qué hacéis aquí, a estas horas?» Mateo no tartamudeó. «Repasando. Mañana tenemos examen». El conserje olfateó el aire, como si pudiera oler la película, o como si pudiera oler el atrevimiento. «¿Repasando con una sábana colgada?» Tomás dio un paso adelante, con la sonrisa amable de quien ofrece pan. «Es que estamos practicando una exposición. Para historia. Queríamos hacer algo visual». El conserje levantó una ceja. El pasillo, detrás de él, parecía interminable. En cualquier momento podía aparecer una sombra más peligrosa, y entonces, inesperadamente, el conserje soltó una carcajada breve, una carcajada que sonó como una puerta que se abre. «Sois unos teatreros», dijo. «Bueno, no arméis jaleo». Y bajó la voz apenas. «Cuidadito con las exposiciones». Se fue, la puerta se cerró, la habitación tardó 2 segundos en volver a respirar, y cuando lo hizo, explotó en una risa muda. Ojos brillantes, bocas tapadas con manos, cuerpos temblando. Julián notó que estaba riendo también, con una mezcla de alivio y de incredulidad. «¿Lo ves?», susurró Lucía. «Aquí hasta el miedo tiene rutina». Pero la risa no duró. Tomás recogió el proyector con rapidez, como si la máquina pudiera delatarlos por sí sola. «No os confiéis», dijo. «Un día se ríen, otro día apuntan nombres». Esa fue la lección. La residencia te daba momentos luminosos, sí, pero siempre con la sombra pegada a los talones. Al día siguiente, Julián empezó a notar detalles que antes no veía. El tablón de anuncios tenía una lista de normas nueva, escrita con letra firme. En el patio, 2 estudiantes discutían en voz baja y se callaron de golpe cuando pasó uno de los de corbata. En la biblioteca, un estante tenía huecos raros, marcas de libros que habían estado ahí y ya no. Y el tarro del ratón seguía detrás del crucifijo. Tomás lo movía con cuidado, como si fuera un amuleto repugnante. «De verdad», insistió Julián una noche, «¿cómo os salvó?» Tomás se quedó mirando el tarro, y por primera vez su sonrisa se apagó. «Vinieron a registrar», dijo. «Hace un mes. De madrugada. Buscaban panfletos, libros, lo de siempre. Cuando abrieron nuestra habitación, olieron esto y casi vomitan. Se fueron rápido, no querían tocar nada». Julián sintió un escalofrío, asco y admiración. En ese lugar, un ratón muerto podía ser más útil que un discurso. La residencia no era solo el escenario de la represión, era también el laboratorio de la creatividad. Los estudiantes inventaban trucos para sobrevivir sin romperse. Escondites dentro de patas huecas de mesas, mensajes escritos con zumo de limón que solo se leían al calor de una vela, canciones con letras dobles que hablaban de amor y en realidad hablaban de otra cosa. Los días, por fuera, tenían normalidad. Clases, apuntes, exámenes, pero por dentro cada jornada parecía una misión pequeña. Conseguir un libro, encontrar a alguien que supiera, evitar a quien no debías, y, entre todo eso, seguir siendo joven, porque sí, también había primeras libertades que no eran políticas, pero eran igual de revolucionarias en un país rígido. La libertad de escoger amigos sin permiso del pueblo, la libertad de hablar con una chica como Lucía sin que medio barrio te vigile, la libertad de equivocarte sin que tu error se convierta en sentencia familiar. Julián vivió su primer sábado de residencia como un rito de paso. Por la tarde, el pasillo olía a jabón barato y colonia prestada. Los chicos se peinaban frente a espejos pequeños, como si la vida dependiera de una raya bien hecha. Mateo afinaba la guitarra.
Tomás repartía chistes como quien reparte salvavidas, y Lucía apareció con un bolso lleno de papeles. «Hoy no solo bailamos», dijo. «Hoy escuchamos». ¿Escuchar qué? Lo descubrieron en una habitación del tercer piso, donde habían corrido las camas hasta la pared y dejado un espacio en el centro. Una radio pequeña, escondida dentro de una caja de galletas, chisporroteaba como un insecto eléctrico. Alguien subió el volumen lo justo para que se oyera una voz lejana, extranjera, hablando de cosas que en la radio oficial no existían. Protestas, debates, nombres que sonaban a otro planeta. Aquella noche, Julián sintió algo peligroso, una alegría que no pedía permiso, era contagiosa. Se miraban unos a otros como diciendo, no estamos locos, no somos los únicos, hay más aire fuera. Y justo cuando la emoción se estaba volviendo euforia, entró un chico nuevo al cuarto. No era de los habituales, tenía cara de susto aprendida, como quien ha practicado la expresión correcta frente al espejo. Traía un paquete envuelto en papel marrón. Me dijeron que aquí, empezó. Tomás lo miró con una frialdad que Julián no le conocía. ¿Quién te lo dijo? Uno. Del comedor. Silencio. La radio seguía hablando, ajena. Lucía se levantó, tomó el paquete sin tocar al chico y lo puso sobre la mesa. Lo miró como si fuera una bomba. «Ábrelo», dijo. El chico dudó. Julián notó que le temblaban las manos. Mateo dejó la guitarra. Nadie se movía. Al fin, el papel marrón se rasgó. Dentro había un cuaderno. Un cuaderno normal. Pero en la primera página, con tinta azul, había una lista de nombres. Nombres reales, con apellidos, con números de habitación. Julián sintió que se le helaba la lengua. El cuarto se llenó de una repulsión seca, como si el aire se hubiera podrido. No era asco de ratón, era asco de traición. De ese tipo de suciedad que no se lava con agua. Tomás agarró el cuaderno, lo hojeó con rapidez y cerró los ojos un segundo. «Esto no es vuestro», dijo con voz baja. «Esto es para que entremos en pánico, para que nos rompamos entre nosotros». Lucía miró al chico nuevo, que parecía a punto de llorar. «¿Te siguieron?» «No», susurró él. Yo solo». Tomás le devolvió el cuaderno, pero no se lo dio en la mano. Lo dejó en el suelo, como si quemara. «Escucha», dijo. «Aquí hay una cosa clara. No sabemos quién eres, y tú no sabes quiénes somos. Así que esta noche vuelves a tu habitación, duermes, y mañana será otro día. Y este cuaderno», miró a Mateo, «no sale de aquí». Mateo entendió sin preguntas, encendió una vela, arrancó la primera página, luego la segunda. El fuego mordió el papel y lo convirtió en humo. El olor a tinta quemada se mezcló con el de cera. Julián sintió náuseas. Y al mismo tiempo, un extraño orgullo. Estaban asustados, sí, pero no deshechos. Cuando el último nombre se volvió ceniza, Tomás apagó la radio. «Se acabó por hoy», dijo. «La libertad también sabe cuándo esconderse». Julián volvió a su cuarto con el cuerpo cansado y la mente despierta como una herida. El pasillo estaba en silencio. Al pasar por la garita de conserjería, vio al conserje leyendo un periódico bajo una luz amarilla. El hombre levantó la vista, y por un instante, sus ojos se cruzaron. El conserje sonrió. Una sonrisa neutra, indescifrable. Julián entró en su habitación. El tarro del ratón seguía ahí, detrás del crucifijo, como un recordatorio grotesco de que, en esa residencia, la supervivencia podía oler a muerte. Tomás se sentó en la cama y se quitó los zapatos sin prisa. «Bienvenido a la universidad», dijo, como si acabaran de terminar una clase. Julián se tumbó mirando el techo, pensó en su casa, en su madre planchando camisas, en el pueblo donde todo era sabido antes de pasar, y pensó en Lucía, en la radio dentro de una caja de galletas, en la página ardiendo con nombres que podían ser suyos. En ese techo manchado, Julián entendió la primera gran verdad de aquella época, al menos para un estudiante. La residencia te daba primeras libertades en cucharaditas. Pero cada cucharada venía con el sabor metálico del riesgo, y aún así quería más, porque ya había olido la tinta, y ahora sabía que el mundo, ahí fuera, podía ser más grande que el miedo. La semana después de la lista quemada, la residencia siguió oliendo a sopa aguada y a colonia barata. Pero algo invisible había cambiado. No era una norma nueva en el tablón, ni un sermón más en la capilla, era otra cosa. La sensación de que el aire estaba siendo contado, Julián lo notó en los detalles tontos, en cómo la gente bajaba el volumen de la risa cuando pasaba alguien con traje, en cómo ciertos saludos se volvieron más cortos, más secos.
como si las palabras pudieran dejar huellas, en cómo Tomás, que antes vivía como si el mundo fuera una broma eterna, empezó a cerrar la puerta con 2 vueltas de llave, incluso para dormir. «Nos están probando», dijo una noche, mientras colocaba la caja de madera en el fondo del armario, como cuando metes el dedo en el agua para saber si quema. Julián se reía por no llorar, pero el cuerpo lo traicionaba. La espalda rígida, el sueño ligero, el oído afinado como si esperara un disparo. Y aún así, en ese estado raro de tensión constante, la vida estudiantil tenía momentos de pura electricidad, como si la juventud fuera un animal que siempre encuentra una rendija. Empezaron por lo pequeño. La economía de la residencia, ese sistema clandestino de trueque que funcionaba mejor que cualquier teoría de aula. Unos conseguían café de contrabando, otros traían chorizo envuelto en papel de estraza desde sus pueblos, y alguien, siempre alguien, sabía cómo colar una botella de anís sin que la detectaran en la entrada. La policía puede controlar la calle, decía Mateo con una sonrisa, pero no puede controlar el hambre. Lucía aparecía y desaparecía como si tuviera llaves maestras para todos los edificios del mundo. Traía libros prestados que no se encontraban en la biblioteca, revistas extranjeras escondidas entre apuntes y noticias frescas, dichas con esa mezcla de ironía y rabia que te obligaba a escuchar aunque te asustara. «Han cerrado un local por música inapropiada», soltó un día, masticando pan como si masticara el país entero. Música. Como si una guitarra pudiera derrocar un régimen. Mateo levantó la vista. «Depende de la guitarra». Y esa misma noche, Mateo tocó en un cuarto, con las persianas medio bajadas, una melodía que parecía venir de otro sitio. No era solo una canción, era un código. Algunos tarareaban sin letra, otros golpeaban el suelo con el pie, y Julián, que nunca había sido de canciones, sintió que algo le vibraba dentro. Como si por fin el pecho tuviera espacio. La residencia también tenía sus rituales más ridículos, porque incluso en tiempos duros, la gente se agarra a lo absurdo para seguir viva. Un martes cualquiera, Julián se despertó con un ruido de pasos en el pasillo y un grito ahogado. «¡No, no, no!». Se asomó. Vio a un estudiante corriendo con una sábana mojada encima, como un fantasma derrotado. Detrás, 2 más perseguían con cubos de agua. Tomás, desde la puerta, le explicó como si estuviera narrando un partido. «Bautismo de segundo trimestre. Si te pillan dormido, te conviertes en estatua de hielo». Julián soltó una carcajada que le salió genuina, limpia, y esa risa, en medio de tanta prudencia, fue una pequeña victoria. Pero las victorias pequeñas, en la residencia, siempre venían con factura. Una mañana, al bajar al comedor, Julián vio un hueco en la mesa de siempre. No era un plato que faltaba, era una persona. «¿Dónde está Andrés?», preguntó, señalando el sitio vacío de un chico de filosofía, de esos que hablaban poco, pero miraban como si vieran el futuro. Nadie contestó de inmediato. Las cucharas siguieron golpeando los platos, pero el sonido se volvió extraño, como un tambor sin ritmo. Mateo bajó la voz. «Se lo llevaron anoche». Julián sintió que el estómago se le hundía, aunque no hubiera comido casi nada. «¿Quién?». Lucía, que acababa de llegar, dejó el bolso en la silla con un golpe seco. «Los que no necesitan presentarse», dijo, y en esa frase había una imagen clarísima. Hombres sin sonrisa, gabardinas, la autoridad vestida de normalidad. La palabra llevar sonaba como arrastrar, como arrancar. ¿Por qué? Julián no sabía si preguntaba por Andrés o por el mundo. Tomás lo miró como si fuera la primera vez que Julián decía algo verdaderamente importante. Porque alguien habló, porque alguien escribió, porque alguien leyó, enumeró, o porque alguien se equivocó de confianza. Esa última palabra quedó flotando encima de la mesa como humo. Durante todo el día, el nombre de Andrés circuló por los pasillos sin pronunciarse del todo. El de filosofía, el de la mesa de la ventana, el que prestaba libros. Nadie decía su apellido. Como si el apellido lo hiciera más real, como si lo real doliera más. Esa noche no hubo cine ni radio. Hubo una reunión en el cuarto de Mateo. Se juntaron menos que otras veces. Los que fueron lo hicieron con esa cara de «si vengo me marco». Y aún así vinieron. Mateo habló poco. Tomás habló lo justo. Lucía habló como quien clava clavos. Si seguimos jugando a ser invisibles, nos van a borrar igual. Y si nos movemos, al menos elegimos el paso. En la esquina estaba el chico nuevo del paquete, el que había traído la lista. Se llamaba Iván, y llevaba una semana intentando encajar sin que lo aplastaran. Tenía ojeras, pero también una especie de hambre.
No de estómago, de pertenecer. Yo no quiero problemas, dijo Iván con voz pequeña. Solo quiero estudiar. Lucía lo miró con un cansancio casi tierno. Eso es lo que decimos todos, hasta que un día te llevas un golpe por estar en el sitio equivocado. Julián sintió un pinchazo. Porque él mismo había dicho eso. Vengo a estudiar. Y ahora esa frase le parecía ingenua, casi cómica. Tomás dejó caer una noticia, como quien deja caer un vaso para ver si se rompe. Mañana hay un acto oficial en la facultad. Discursos, banderas, fotografías. ¿Y habrá? Invitados. Invitados significaba vigilancia extra. O peor, Mateo apoyó la guitarra contra la pared como si la guardara de una tormenta. Entonces mañana, dijo, hacemos lo que hacemos siempre. Sobrevivir. Lucía negó con la cabeza. No, mañana hacemos otra cosa. Y ahí llegó el plan. El primer plan que no era solo esconderse, no era una revolución. Era una provocación pequeña, inteligente, ridícula. Y por eso mismo peligrosa. Iban a colar un mensaje, no un panfleto con consignas, algo más sutil, algo que, si salía bien, nadie podría probar, pero todo el mundo entendería. ¿Qué mensaje?, preguntó Julián, sintiendo por primera vez que estaba dentro de una historia de verdad. Lucía sonrió sin alegría. Un poema. Tomás soltó una risa corta. Nos van a detener por rimar. Por rimar no, dijo Lucía, por hacer que la gente piense. El plan era simple. Durante el acto, cuando el rector hablara del orden y de la juventud ejemplar, un estudiante se levantaría y leería un poema aparentemente inocente, de amor, de mar, de sueños, pero con palabras que, para quien supiera escuchar, eran una bofetada, y después se sentaría, sin gritar, sin correr. Es una semilla, dijo Lucía, solo una semilla. Julián sintió el vértigo de la idea. Una semilla podía parecer nada. Pero una semilla, en un suelo vigilado, era un delito. Esa noche, antes de dormir, Julián encontró a Tomás mirando el tarro del ratón como si fuera un oráculo. ¿Estás loco?, le susurró Julián. ¿Y si te pillan? Tomás no respondió al principio. Luego, con voz extrañamente suave, dijo: ¿Sabes cuál es el truco más sucio del miedo? Que te convence de que vivir es solo no morir. Julián se quedó sin palabras. Nunca había pensado a Tomás en serio. Ahora lo veía distinto. Un chico que hacía chistes para no volverse piedra. Al día siguiente, el campus tenía ese brillo artificial de los días importantes. Carteles, gente bien vestida, pasillos limpiados con más esmero. En la entrada del auditorio había hombres demasiado atentos, con ojos que no eran de profesor. Julián y Tomás entraron juntos. Lucía se sentó un par de filas atrás, sola, como si no conociera a nadie. Mateo estaba cerca del pasillo, por si había que moverse rápido. Iván estaba pálido, como si le hubieran quitado la sangre. El rector empezó a hablar con voz grande, llena de palabras que sonaban a madera vieja. Patria, disciplina, futuro. Los estudiantes aplaudían por inercia, como un cuerpo que aprendió a moverse antes de aprender a pensar. Julián notó el sudor en las manos, miró a Tomás. Tomás estaba inmóvil, pero su rodilla temblaba. Y entonces, en el momento exacto en que el rector dijo: «La juventud debe ser un ejemplo», un chico se levantó 2 filas más adelante. No era Tomás. Julián sintió un golpe de hielo en el pecho. El plan se había roto. O alguien lo había adelantado, o alguien lo estaba traicionando. El chico levantó un papel. Su voz era clara, casi serena. «Con permiso, quiero leer unas líneas». En la sala se hizo un silencio nervioso. El rector frunció el ceño, pero no lo detuvo. Quizás creyó que era un elogio. Quizás quiso parecer magnánimo. El chico empezó. Era un poema. Hablaba de un pájaro en una jaula. Hablaba de barrotes pintados de blanco. Hablaba de un cielo tan cerca que daba rabia. Julián sintió que el aire se encendía. No era un grito, pero cada verso era un golpe suave y constante. Alguien tosió. Alguien dejó caer un bolígrafo. Un hombre al fondo se incorporó lentamente. Cuando el poema terminó, hubo un segundo de vacío, y entonces ocurrió lo más extraño. Alguien aplaudió, un aplauso breve, solo 2 palmadas, luego otro, y otro, hasta que el aplauso se extendió como una ola tímida, creciendo, chocando contra el techo del auditorio. No era un aplauso eufórico, era un aplauso con miedo, un aplauso que decía: «Lo hemos entendido». El rector se puso rojo, los hombres atentos se movieron, y ahí vino el twist brutal. El chico que había leído el poema no corrió, no se escondió, no pidió perdón, se quedó de pie,
mirando al frente, como si su cuerpo fuera una bandera silenciosa. Dos hombres lo agarraron por los brazos, lo sacaron por el pasillo. El aplauso se apagó de golpe, como si alguien hubiera echado agua sobre una hoguera. Julián quiso levantarse. Tomás le agarró la muñeca con fuerza. «No», susurró. «No ahora». Lucía, desde atrás, clavó la mirada en Julián. No era reproche, era un orden. «Aprende». Salieron del auditorio como si nada hubiera pasado, pero el mundo ya era otro. En el pasillo, la gente hablaba en murmullos, como si el sonido pudiera llamar a la desgracia. «¿Quién era?», preguntó Julián, casi sin voz. Mateo apareció a su lado, uno de los nuestros, pero no era del plan, dijo. Tomás apretó la mandíbula. «Eso significa dos cosas», dijo. «O hay más gente despierta de lo que creíamos, o nos están marcando». La residencia esa noche era un animal nervioso. Se oían pasos a todas horas, puertas que se cerraban rápido, susurros en los baños. Y entonces llegó la noticia que hizo que el suelo se moviera. En la entrada del edificio, clavado con chinchetas, apareció un aviso oficial, un texto frío, formal, que anunciaba medidas disciplinarias y investigación de conductas subversivas, palabras que traducidas significaban «van a entrar». Lucía reunió al grupo en un cuarto pequeño, sin proyector, sin radio, solo caras. «Escuchad», dijo. «Esta vez no es un susto, esta vez vienen a buscar algo». Tomás abrió la caja de madera y empezó a repartir tareas como si estuviera repartiendo cartas. Los cuadernos se queman. Los libros sin portada se mueven. Nada en las mesillas, nada bajo las camas, nada que huela a idea. Mateo tragó saliva. ¿Y si preguntan? Tomás sonrió, pero era una sonrisa rota. Entonces somos alumnos aplicados, amantes del orden, fans del rector y del pan del comedor. Iván, en una esquina, levantó la mano como un niño. Yo puedo ayudar, dijo. Puedo llevar cosas a otro sitio. Tengo un lugar. Lucía lo miró fijo, midiendo cada milímetro. ¿Qué lugar? Iván dudó un segundo, y ese segundo fue un siglo. La capilla, dijo. Nadie registra la capilla. Julián sintió una mezcla extraña de risa y rabia. Esconder libros prohibidos al lado de un altar. Era grotesco, era brillante. Era la clase de chiste oscuro que solo se le ocurría a un país así. Se movieron como hormigas silenciosas. Julián ayudó a esconder papeles dentro de una funda de guitarra, a meter revistas dentro de cajas de detergente, a sacar un cuaderno por la ventana con una cuerda improvisada. Cada gesto era una escena de espionaje hecho con recursos miserables y una voluntad enorme. Cuando terminaron, Julián se quedó un segundo mirando el cuarto. Limpio, normal, inocente. Como si la vida fuera solo eso. Tomás se acercó al tarro del ratón, lo sacó de detrás del crucifijo, lo miró con asco sincero y dijo: «Hoy sí te vas a ganar el sueldo, amigo». Y lo dejó, bien visible, en el centro de la mesa. No habían pasado ni 20 minutos cuando sonaron golpes en el pasillo. Golpes fuertes, órdenes, llaves, voces. La residencia entera se convirtió en un organismo en pánico. Pero por fuera debía parecer tranquila. Julián se sentó en su silla con un libro de matemáticas abierto, como si siempre hubiera estado ahí. Tomás se tumbó en la cama, fingiendo leer. Sus ojos, sin embargo, eran dos luces. La puerta se abrió sin pedir permiso. Entraron dos hombres y el conserje detrás. El conserje. Julián sintió una oleada de odio y de confusión. ¿Era él? ¿Era él quien miraba demasiado? ¿Era él quien sonreía neutro? Uno de los hombres llevaba una carpeta. El otro miraba alrededor como quien busca una mancha. «Registro», dijo el de la carpeta sin emoción. «Levantaos». Tomás se levantó despacio. Julián lo imitó. Sus manos estaban frías. El hombre empezó a abrir cajones, a levantar colchones, a palpar la ropa como si buscara un arma. Julián contuvo el aliento cuando metió la mano en el armario, sacó camisas, olfateó una chaqueta. Nada. Luego vio el tarro. La cara del hombre cambió. Un segundo de sorpresa, luego repulsión. «¿Qué demonios es eso?», dijo. Tomás se encogió de hombros con una calma casi insultante. «Un experimento», dijo. «Biología. El ratón murió. Íbamos a estudiar la descomposición». El hombre dio un paso atrás, asqueado. Miró al conserje como buscando explicación. Y ahí vino el giro que Julián jamás olvidaría. El conserje no los delató. El conserje se limitó a fruncir el ceño y a apartar la mirada del armario justo cuando el hombre estaba a punto de revisarlo de nuevo.
como si dijera sin palabras, «Basta». El registro terminó rápido. El hombre de la carpeta anotó algo y se fue con el otro. Antes de salir, soltó una frase que cayó como piedra. «Os estamos mirando». Cuando la puerta se cerró, Julián se quedó inmóvil. El silencio era tan pesado que dolía. Tomás soltó el aire y se sentó en la cama, sudando. «¿Has visto?», murmuró Julián. «El conserje». Tomás levantó un dedo. «No saques conclusiones», dijo. «En este país hay gente que hace el mal por sueldo y gente que hace el bien por culpa, pero nadie te lo firma». Esa misma noche, Lucía apareció con una energía rara, como si le hubieran echado gasolina a la rabia. «Han cogido a 3», dijo. «Y al del poema. No sabemos dónde está». Julián sintió que algo se rompía por dentro. Ya no eran solo sustos, eran cuerpos. Mateo apretó los puños. «¿Y qué hacemos?». Lucía lo miró como si la pregunta fuera una puerta, y ella tuviera la llave, hacer que su ausencia se note. El plan siguiente era más grande, no era leer un poema, era un gesto colectivo, algo que no pudieran atribuir a una sola persona, algo que, si salía mal, podía arrastrarlos a todos. Julián tragó saliva. «¿Qué?». Lucía sonrió, y en esa sonrisa había luz y peligro. «Mañana, en el comedor, cuando sirvan la sopa, nadie se sienta». Tomás soltó una carcajada nerviosa. «¿Una huelga de sillas?». «Una huelga de miedo», corrigió Lucía. «Solo un minuto de silencio de pie, todos, o los que se atrevan». Un minuto parecía nada, pero en un lugar donde todo estaba medido, un minuto era un terremoto. Esa noche, Julián no durmió. Pensó en su madre, en su pueblo, en la vida tranquila que se suponía que debía construir. Pensó en Andrés, en el chico del poema, en la lista de nombres ardiendo. Pensó en Lucía, que parecía no tener frenos. Y pensó en Tomás, que hacía chistes y escondía libros en sombras. Al amanecer, el comedor se llenó como siempre. Olor a pan, a café aguado, a cansancio. Los estudiantes entraban con cara de rutina, pero los ojos se buscaban como señales. Julián se sentó en su sitio habitual, Tomás a su lado, Mateo enfrente, Lucía un poco más lejos, sola, como si fuera otra. El camarero empezó a servir la sopa. El sonido de las cucharas preparándose parecía el latido de un animal. Lucía se levantó. No dijo nada. Solo se levantó. Durante un segundo nadie reaccionó. Luego Mateo se levantó. Luego Tomás. Luego una chica al fondo. Luego 2 más. Y de repente, como si el aire hubiera dado una orden, decenas de cuerpos se pusieron en pie. Sin gritos, sin pancartas, solo cuerpos, verticales, callados. Las sillas chirriaron. El comedor se convirtió en una fotografía imposible. 1 minuto. Julián notó el temblor en sus piernas. Notó que el conserje, desde la entrada, los miraba con ojos duros. Notó que uno de los de corbata se levantaba también. Y luego dudaba, atrapado entre el instinto de obedecer y el miedo a quedar fuera. El minuto parecía eterno. Y entonces pasó lo inesperado, el golpe de realidad más sucio. Un estudiante empezó a reír, una risa nerviosa, alta, fuera de lugar, la risa de alguien que no aguanta la presión y explota por donde puede. El comedor entero se tensó, los ojos buscaron al que reía. Era Iván. Iván se reía y a la vez parecía llorar. Era una mezcla horrible, como si su cuerpo no supiera qué hacer con el momento. Julián sintió un odio fugaz. «Nos va a hundir». Pero Lucía no lo miró con odio, lo miró con compasión feroz, y dio un paso hacia él, como protegiéndolo. El minuto terminó. La gente se sentó y el mundo volvió a moverse. Pero ya no era el mismo, porque lo habían hecho. Y porque alguien, desde una mesa, había empezado a llorar en silencio. Ese día, la residencia se llenó de rumores como si fueran moscas, que iban a expulsar a varios, que había una lista nueva, que habían tomado fotos, que alguien habló con alguien en un despacho. Por la tarde, Tomás encontró un papel doblado en 4 en su bolsillo. No sabía cómo había llegado ahí, no había nombre, solo una frase. «Esta noche, patio, sin testigos». Tomás lo leyó y se quedó quieto, como si la tinta le hubiera clavado una aguja. «No vayas», dijo Julián, casi suplicando. Tomás guardó el papel. «Si no voy, ya es sospechoso. Si voy, al menos elijo qué cara pongo. Vamos juntos». Tomás negó con la cabeza. «No, si esto es una trampa, que caiga 1, no 2». Julián sintió que el pecho se le apretaba, quiso discutir, quiso gritar, pero en la residencia se aprendía otra cosa. A tragar palabras para salvar cuerpos. Esa noche, Julián fingió dormir, esperó.
Escuchó el sonido de los zapatos de Tomás alejándose por el pasillo. Luego silencio. Pasaron 10 minutos. 15. Julián no aguantó. Se levantó, se vistió en la oscuridad y salió sin hacer ruido. Bajó las escaleras con el corazón en la garganta. El patio estaba casi vacío. Una farola parpadeaba como un ojo cansado. La noche olía a humedad y a tabaco. Vio una sombra cerca del muro. No era Tomás. Julián se quedó helado. La sombra se movió, se acercó un paso. Julián reconoció el bigote gris, los hombros encorvados. El conserje, vuelve arriba, dijo el conserje en voz baja, sin amenazar, pero sin permitir discusión. No tienes que estar aquí. Julián sintió que el mundo se inclinaba. ¿Dónde está Tomás? El conserje apretó la mandíbula. Vuelve arriba, repitió. Y no digas que me has visto. ¿Dónde está? El conserje dio un paso más cerca. Por primera vez, Julián vio miedo en esos ojos pequeños. Se lo han llevado, susurró. Hace 5 minutos. Por la puerta trasera, Julián sintió una náusea brutal, como si el tarro del ratón se hubiera abierto dentro de su estómago. Asco, impotencia, rabia. ¿Quién? Preguntó, aunque ya lo sabía. El conserje no respondió con una palabra, solo levantó la mirada hacia la entrada, hacia la sombra del edificio, hacia ese poder sin rostro. Julián temblaba. ¿Por qué me lo dices? Escupió. ¿Por qué? El conserje tragó saliva, y su voz salió rota, humana, insoportablemente humana. Porque tengo un hijo, dijo, y porque una vez, yo también fui joven. Luego, antes de que Julián pudiera decir nada, el conserje le agarró del brazo con fuerza inesperada. Escucha bien, dijo. Mañana, si te llaman a un despacho, tú no sabes nada. Si te preguntan por Tomás, tú lo viste estudiar, tú lo viste dormir, tú no viste el patio. ¿Entiendes? Julián quería gritarle, pegarle, abrazarlo, todo a la vez. ¿Y si lo matan? Susurró, sintiendo la palabra como veneno. El conserje apretó más. Entonces, dijo, y su voz se quebró. Entonces no dejes que lo maten también en tu cabeza. Y lo empujó suavemente hacia la escalera. Julián subió como un sonámbulo. En el pasillo, cada sombra parecía una amenaza. Entró en su cuarto, cerró la puerta y se quedó de pie, mirando el tarro del ratón. De pronto ese tarro ya no era una broma. Era un símbolo asqueroso y perfecto. La vida atrapada, pudriéndose detrás de un cristal, mientras afuera el mundo fingía normalidad. A la mañana siguiente, la cama de Tomás estaba vacía. Nadie lo mencionó en voz alta, pero en cada mirada había una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Quién será el siguiente? Lucía apareció al mediodía, con los ojos rojos y la mandíbula firme. Se lo llevaron, dijo sin rodeos. Mateo golpeó la pared con el puño, como si la pared tuviera la culpa. Iván se sentó en el suelo, como si le hubieran cortado las piernas. Julián no dijo nada, porque en su boca había un secreto demasiado grande. El conserje, la puerta trasera, los 5 minutos. Y por primera vez, Julián sintió algo nuevo, más peligroso que el miedo. La certeza de que la historia ya no iba a dejarlo ser espectador, porque ahora no solo tenía hambre de cabeza, ahora tenía una deuda. Y en la España de Franco, una deuda así podía costarte la vida. O podía convertirte por fin en alguien que elige. El hueco de Tomás en la habitación no era solo una cama vacía. Era una ausencia que hacía ruido. El colchón de arriba crujía como si se quejara solo. La chaqueta de Tomás colgaba del respaldo de la silla. Y ese detalle, una chaqueta olvidada, era más inquietante que cualquier amenaza, escrita en un tablón, porque gritaba una verdad simple. No le dieron tiempo ni de recoger lo suyo. Julián pasó ese día con la mandíbula apretada, haciendo como que asistía a clases, como que tomaba apuntes, como que su cabeza no estaba en otro sitio, pero todo lo veía filtrado por la misma imagen. Tomás cruzando la puerta trasera, tragado por la noche, y el conserje susurrando, lo han llevado, como quien confiesa un pecado. Lucía lo encontró a la salida de la facultad. No preguntó, ¿cómo estás? Porque en la residencia esa pregunta era un lujo. Le dijo directamente, necesitamos saber dónde está. Mateo apareció detrás, con la guitarra a la espalda como si fuera un escudo. Iván iba a su lado, pálido, mirando el suelo. Julián tragó saliva. Tenía 2 verdades peleándose dentro. Que quería confiar en Lucía y que si hablaba del conserje, ponía a ese hombre en la línea de fuego, y sin embargo, el silencio ya no era prudencia. Era complicidad con el vacío. Sé algo, dijo Julián al fin, pero no aquí.
Se metieron en un callejón estrecho detrás de la facultad, donde el olor a humedad y orina se mezclaba con el humo de un cigarrillo clandestino. Lucía apoyó la espalda contra la pared, cruzó los brazos y esperó sin pestañear. Julián habló rápido, como si las palabras fueran a escapársele por miedo. Anoche me llegó la intuición. Bajé al patio. Estaba el conserje. Me dijo que a Tomás se lo llevaron por la puerta trasera. Hace nada. Y me dijo que no dijera que lo vi. Mateo soltó un suspiro que parecía un golpe. Lucía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su mirada tenía un brillo nuevo. No era solo rabia, era cálculo. Entonces el conserje juega, dijo. Y si juega, podemos usar la mesa. Iván levantó la cabeza, nervioso. ¿Y si es una trampa?, preguntó. ¿Y si quiere que nos acerquemos? Lucía lo miró con una frialdad cansada. En este país todo puede ser trampa. La diferencia es si te quedas quieto para no caer, o si aprendes dónde están los cables. Esa noche, la residencia volvió a ser una colmena, pero ya no de risas, de estrategia. La noticia de la detención de Tomás se había extendido como un incendio sin humo. Nadie lo decía fuerte, pero todos lo sabían. Y el saber tenía dos sabores: el amargo del miedo y el dulce, rarísimo, de pertenecer a algo. Julián volvió a la habitación y encontró a Mateo sentado en la cama de abajo, afinando una cuerda como si afinara su propio pulso. «No te culpes», dijo Mateo sin levantar la vista. «Si tú no ibas, iba otro». Julián se quedó de pie. «No me culpo», mintió. Mateo sonrió apenas. «Bien, porque esto no va de culpa, va de movimiento». Lucía llegó más tarde, con el bolso lleno de papeles, como siempre, pero aquella vez parecía pesarle más. «He hablado con alguien», dijo. «Hay una posibilidad de localizarlo». Julián sintió un latido de esperanza, casi obsceno. «¿Dónde?» Lucía bajó la voz. «Comisaría primero, luego... Depende. Pero hay algo más rápido que la policía. Los rumores de los funcionarios. Si sabes a quién preguntar, el silencio canta». El plan se armó en 3 capas, como una cebolla. Por fuera, normalidad. Por dentro, contactos. En el centro, un gesto arriesgado. La capa de normalidad la dirigía Mateo, porque era imposible imaginarlo sospechoso. Grande, amable, músico, iba a seguir sonriendo en el comedor, seguir saludando, seguir tocando canciones que parecían inocentes, ser la fachada. La capa de contactos la llevaba Lucía. Ella conocía a gente que conocía a gente, libreros, estudiantes mayores, primos que trabajaban en oficinas, ese mapa de relaciones que nunca salía en los libros, y el centro, el gesto arriesgado, lo haría Julián. «Tú tienes cara de no romper un plato», dijo Lucía sin suavizar. «¿Eso te sirve?» Julián sintió un pinchazo. «Gracias. No es un cumplido», respondió ella. «Es una herramienta». La herramienta era simple y suicida: ir a preguntar. Pero no a cualquiera, a alguien que estuviera cerca de la maquinaria, sin ser la máquina. «El conserje», dijo Julián. Mateo lo miró con las cejas levantadas. Lucía asintió despacio. «Sí, si nos dijo algo es porque quiere decir más, o porque quiere lavarse las manos. En ambos casos, habla». Julián esperó al momento exacto, la hora en que el pasillo estaba lleno de ruido, y por tanto el ruido se volvía disfraz. Bajó a conserjería con un libro bajo el brazo, fingiendo que buscaba una dirección. El conserje estaba sentado, el mismo periódico, la misma luz amarilla, pero sus manos temblaban un poco cuando pasó la página. Julián se acercó con una sonrisa falsa. «Buenas noches», dijo. «¿Sabe dónde puedo?» El conserje lo miró de reojo, sus ojos se endurecieron. Luego, casi imperceptible, hizo un gesto con la cabeza hacia una puerta lateral. Julián entendió. «No aquí». Pasaron 2 minutos eternos. El conserje se levantó, como quien va al baño. Julián lo siguió con el corazón desbocado. Entraron en el cuartito lateral, donde olía a escoba mojada y café viejo. El conserje cerró. «Eres un idiota», susurró. «Si te ven conmigo, te marco». «Ya estoy marcado», respondió Julián, sorprendiéndose de su propia voz. El conserje lo miró como si esa frase le doliera. «¿Qué quieres?» Julián apretó el libro contra el pecho. «Quiero saber dónde está Tomás, y si está vivo». El conserje tragó saliva. La respuesta no fue inmediata, y esa pausa fue un cuchillo. «Está vivo», dijo al fin. De momento, Julián sintió un alivio tan grande que casi se mareó. «¿Dónde?» El conserje miró la puerta como si esperara que alguien la atravesara. «Primero lo tienen en un sitio,
para preguntar. Después lo mueven. A veces a Carabanchel, a veces a otro lugar. Depende de quién lo pida. Depende de si quieren hacer ejemplo. La palabra ejemplo sonó como una patada. ¿Puedes ayudar?, preguntó Julián, odiándose por tener que pedirle eso a un hombre atrapado. El conserje se rió sin humor. ¿Ayudar? Yo soy un conserje, no soy Dios. Pero tienes ojos, insistió Julián. Y llaves, y oídos. El conserje lo miró largo, luego abrió un cajón y sacó algo pequeño. Un papel doblado. Lo metió dentro del libro de Julián con un movimiento rápido, casi profesional. No lo abras aquí, dijo. Y escucha bien. Si te preguntan por mí, no existo. Si te preguntan por Tomás, tú lloras por un amigo que se fue a su pueblo. ¿Entiendes? Julián asintió, la garganta cerrada. ¿Por qué? No pudo evitar preguntar. ¿Por qué haces esto? El conserje apretó los labios. Porque los chavales como tú, sois lo único que todavía no huele a viejo. Y abrió la puerta, devolviéndolo al pasillo como si lo expulsara de un sueño. Julián subió las escaleras con el libro pegado al cuerpo, como si fuera un órgano. Entró en el cuarto, cerró y abrió el papel con manos torpes. Era una dirección, y un horario, y una nota breve, sin firma. Ve solo. No preguntes demasiado. Lleva dinero. Julián se quedó mirando esas palabras como si fueran fuego. Al día siguiente, con el estómago vacío y un billete arrugado en el bolsillo, Julián salió de la residencia con una chaqueta que le quedaba grande, intentando parecer un estudiante aburrido, no un chico persiguiendo una sombra. Lucía lo acompañó hasta la esquina y se quedó atrás, porque la prudencia también puede ser amor. Si no vuelves en 2 horas, yo me muevo, dijo Lucía. Julián intentó bromear. ¿A dónde? Lucía sonrió sin alegría. A donde duela. Julián caminó por calles que parecían normales, con tiendas, autobuses, gente cargando bolsas, y sin embargo, cada paso tenía la sensación de estar metiéndose en la boca de una bestia. Llegó a un edificio gris, puerta pesada, un hombre en la entrada, bigote también, ojos sin humor. Julián se acercó y dijo la frase que le habían indicado en el papel, como si estuviera comprando pan. Busco a un primo. Me dijeron que aquí podían dar información. El hombre lo miró de arriba abajo, luego extendió la mano. Julián le puso el billete. Le dolió como si entregara sangre. El hombre se lo guardó y señaló una silla sin decir nada. Julián se sentó. El tiempo se volvió una goma lenta. Al cabo de un rato apareció una mujer mayor, pañuelo en la cabeza, ojos hinchados, se sentó al lado de Julián y le susurró sin mirarlo. ¿También buscas? Julián asintió. ¿A quién? A mi hijo, dijo ella. Lo cogieron por cantar. Por cantar. Julián sintió ganas de vomitar. Cantar era tan humano, tan absurdo. Y sin embargo ahí estaban, pagando por respirar de otra manera. Pasó otra media hora. El hombre del bigote regresó y dijo una palabra. Tercero. Julián se levantó como un autómata, subió escaleras, un pasillo, una puerta, dentro un cuarto con olor a tabaco rancio, un escritorio. Un funcionario con cara de lunes eterno, ojos cansados. No parecía un monstruo, y esa normalidad era lo más repugnante. «Nombre», dijo el funcionario. Julián tragó saliva. «Tomás», se detuvo. «Tomás García». «Estudiante». El funcionario hojeó papeles. «Aquí no hay ningún Tomás García». Julián sintió que el suelo se abría. «Pero se lo llevaron anoche, de una residencia». El funcionario levantó la vista, aburrido. «Si no está aquí, no está aquí». Julián apretó los puños. «¿Puede comprobar, por favor?» El funcionario suspiró como si Julián fuera una mosca. Se levantó, abrió un cajón, sacó otro papel y lo comparó con algo. Luego, sin mirarlo, soltó una frase que le heló el cuerpo. «Puede que lo hayan trasladado. Puede que esté a disposición. Vuelve en una semana». Una semana, en la España de Franco, una semana podía ser una vida. Julián sintió que se le nublaba la vista, y entonces, en ese momento, ocurrió el pequeño milagro asqueroso de la burocracia. El funcionario se inclinó, escribió algo en un papel y se lo pasó por debajo del escritorio, casi sin mover los labios. «No lo he hecho», murmuró. «Y tú no lo has recibido». Julián agarró el papel como quien agarra un clavo en caída libre, lo escondió en el bolsillo, salió sin despedirse, bajó escaleras con el corazón golpeándole la garganta. Fuera, el aire le pareció demasiado limpio para ser real. En la esquina, detrás de un puesto de periódicos, Lucía lo esperaba como una sombra decidida. «¿Y?» preguntó. Julián sacó el papel. Lucía lo leyó rápido.
Sus ojos se estrecharon. Esto es una pista, dijo. Y también un aviso. Mateo se unió a ellos más tarde, en un bar pequeño donde el café sabía a ceniza. Lucía extendió el papel sobre la mesa. Tenemos un nombre, dijo. Y un lugar posible. Pero no vamos a entrar ahí con la cara descubierta y el corazón en la mano. Vamos a hacerlo con teatro. Mateo sonrió por primera vez en días. Por fin algo que se nos da bien. El teatro consistía en convertir la desesperación en rutina. Las rutinas son invisibles. Las rutinas pasan. Las rutinas no levantan sospechas. Hasta que ya es tarde. Así que durante los siguientes días, la residencia volvió a la vida. Por fuera. En el comedor se hablaba de exámenes. En los pasillos se corría otra vez. Mateo tocaba la guitarra en las tardes como si el mundo fuera normal. Y algunos volvían a reír. Pero era una risa con cicatriz. Julián, por dentro, era un cable pelado, y sin embargo, encontró algo raro. En medio de la amenaza, la amistad se volvió más intensa, más luminosa, como si el peligro encendiera los colores. Una tarde, Lucía apareció con una bolsa de naranjas. «Robadas», anunció, orgullosa. Mateo soltó una carcajada. «¿De dónde?» «De la vida», respondió ella. «La vida nos roba a Tomás, yo le robo naranjas». Se sentaron en el suelo del cuarto, comieron naranjas como si fueran oro, y por un momento Julián sintió que respiraba de verdad. La energía de la juventud seguía ahí, tercamente, incluso cuando la noche se tragaba nombres, pero el segundo twist golpeó cuando menos lo esperaban. Iván desapareció. No de una noche a la mañana, no con puerta trasera ni golpes, desapareció como desaparecen los cobardes, dejando su cama hecha y su armario medio vacío, como si hubiera salido a comprar algo y no hubiera vuelto. En el comedor, alguien dijo que lo habían visto hablar con un hombre en la calle, otro juró que lo vio entrar en un coche. Lucía lo escuchó todo sin pestañear. Luego se levantó, empujó la silla y dijo: «No me lo creo». Mateo frunció el ceño. «¿Qué no te crees?» «Que sea así de simple», dijo Lucía. «Si Iván fuera un delator, ya estaríamos todos en un camión. Y si lo han cogido, alguien quiere que pensemos que nos traicionó». Julián sintió un escalofrío, la idea de que el sistema no solo te perseguía, sino que también te manipulaba entre amigos. Eso era el tipo de suciedad que daba asco de verdad. Esa misma noche, alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta de Julián. No había sello, no había nombre. Dentro había una sola frase, escrita con letra temblorosa. «No confíes en Lucía». Julián se quedó mirando el papel como si fuera una cucaracha. Le subió un asco frío, la tentativa de sembrar veneno, y al mismo tiempo una duda minúscula, humillante. ¿Y si? Se odió por esa duda. Rompió el papel en pedazos, los tiró en el tarro del ratón y lo cerró. Cuando Lucía llegó al día siguiente, Julián no mencionó el sobre, no por desconfianza, por protección, porque si aquello era un juego sucio, la mejor forma de ganarlo era no jugarlo. «Tenemos que ver a Tomás», dijo Julián en cuanto Lucía entró. «Ya». Lucía asintió, como si esa palabra la hubiera estado esperando. El ver no era fácil, no era ir y tocar la puerta, era entrar en un mundo donde el acceso se compraba con paciencia, dinero y una cara capaz de mentir sin romperse. Lucía consiguió, a través de un contacto, el nombre de una mujer que ayudaba a hacer llegar paquetes. Paquetes. Esa palabra era tan inocente, y sin embargo podía contener vida. Prepararon un paquete para Tomás. Calcetines, un trozo de queso, una foto pequeña. Mateo insistió en eso, para que recuerde que existimos, y un papel en blanco. ¿En blanco?, preguntó Julián. Lucía sonrió con un cansancio que parecía siglos. En blanco por fuera, por dentro, ya veremos. El papel en blanco tenía un secreto. Estaba escrito con zumo de limón, letras invisibles. Solo aparecerían con calor. «Estamos aquí. Respira, no hables, resiste». Mateo, con manos enormes, dobló el papel con una delicadeza casi religiosa. «Que no se rompa», murmuró. Entregaron el paquete a la mujer en un portal oscuro. Ella no preguntó, solo extendió la mano. «¿Qué garantía tengo de que llega?», preguntó Julián, sabiendo lo ridículo de su esperanza. La mujer lo miró con ojos secos. «Ninguna», dijo. «Pero si no lo intentas, garantizas que no llega». Esa frase fue otra bofetada. Pasaron 2 días, 3, 4. La residencia, mientras tanto, era una cuerda tensísima. Seguían las clases, sí, pero los pasillos tenían ojos. Los de corbata caminaban con más seguridad, como si el miedo les hubiera dado permiso, y aún así, el grupo de Julián encontró pequeñas formas de seguir siendo jóvenes.
Una noche se colaron en una azotea con una botella de anís y Mateo tocó una canción tan suave que parecía disculparse por existir. Lucía miró las luces de la ciudad y dijo: ¿Te imaginas un país donde esto no sea delito? Julián se rió, triste. ¿Y qué sería delito entonces? Lucía lo miró y por primera vez su voz sonó casi infantil. Ser mediocre. Bebieron un sorbo cada uno, se rieron de algo tonto. Y por un instante, Julián pensó que Tomás estaría haciendo el mismo chiste en cualquier sitio, incluso en una celda, solo para no volverse piedra. El quinto día, el milagro llegó en forma de miseria. En el comedor, en la bandeja de pan, Julián encontró un pedazo con una miga pegada de manera rara, como si alguien hubiera presionado algo dentro. Se le aceleró el corazón. Esperó a estar en el baño, solo. Metió el dedo en la miga, sacó un papel diminuto, enrollado como una espina. Lo abrió con cuidado. Había 4 palabras, escritas con lápiz. Vivo. No me esperéis. Julián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y rabia, al mismo tiempo. Vivo. Pero no me esperéis. Esa frase era una orden y una protección. Era Tomás intentando salvarlos a distancia. Julián corrió al cuarto. Encontró a Lucía y Mateo. Les mostró el papel. Lucía lo leyó y su cara se tensó. Nos lo mandó para cortarnos el impulso, dijo. Porque sabe que si nos movemos mal, nos aplastan. Mateo apretó los dientes. Yo lo espero igual, dijo, como una promesa. Lucía respiró hondo. No vamos a hacer una locura, dijo. Vamos a hacer algo peor, algo inteligente. Ese algo inteligente fue el siguiente paso en la escalada. No solo buscar a Tomás, sino convertir su ausencia en un foco, sin que pudieran apagarlo fácil. Lucía propuso una idea que sonaba casi absurda por lo simple. Cartas. ¿Cartas? Mateo frunció el ceño. Cartas a casa, dijo Lucía. A las familias. A los profesores que todavía tienen conciencia. A quien pueda ejercer presión sin exponerse demasiado. No una carta. 100. 200. Una lluvia de papel. Julián sintió un cosquilleo, la energía de hacer, de mover. ¿Y qué decimos? Lucía sacó una hoja y empezó a dictar, como si ya la tuviera escrita en el pecho. Decimos que Tomás es estudiante, que está desaparecido, que su familia merece saber, sin insultos, sin consignas, solo hechos y humanidad. Eso es lo que más les irrita, que la víctima tenga cara. Durante una semana, la residencia se transformó en una fábrica clandestina de cartas. Escribían en ratos muertos, en la biblioteca, en el patio, en el comedor con la mano tapando el papel. Algunos firmaban con nombres falsos, otros con iniciales, otros con nada. La tinta corría como una especie de sangre compartida, y ahí, en medio de esa actividad, Julián sintió otra primera libertad. La libertad de actuar junto a otros, de ser parte de un nosotros, que no estaba permitido oficialmente, pero existía igual. El problema fue que el nosotros llamó la atención. Una tarde, al volver a la residencia, Julián vio un coche parado frente a la puerta, negro, discreto, demasiado serio para ser de un estudiante. 2 hombres fumaban cerca, mirando sin mirar. Julián entró sin acelerar el paso, como le había enseñado Tomás sin saberlo. Jamás corras cuando te miran, porque correr es confesar. En el pasillo, el conserje estaba más pálido que nunca. Cuando vio a Julián, hizo un gesto mínimo con la mano. Cuidado. Julián subió a su cuarto y encontró la puerta entreabierta. Se le heló la sangre. Entró y vio el cajón abierto, la ropa removida, la caja de madera fuera del armario. No habían encontrado nada importante, porque ya no había nada importante ahí. Pero el mensaje era claro. Podemos entrar cuando queramos. Julián cerró los ojos, respiró, y entonces algo se movió detrás del crucifijo. El tarro del ratón seguía en la mesa, pero dentro había más que papeles rotos. Había un sobre nuevo, seco, limpio, ajeno a la mugre. Julián lo abrió. Una dirección, un día, y una frase que le hizo arder la garganta. Si queréis verlo, venid. Pero solo uno. Lucía lo leyó y por primera vez vaciló. Esto, dijo, puede ser una trampa. Mateo dio un paso adelante. Voy yo. No, dijo Julián sin pensarlo. Voy yo. Lucía lo miró. ¿Por qué tú? Julián apretó el papel. Porque ya me metieron en el patio. Porque ya hablé con el conserje. Porque ya... Tragó saliva. Porque Tomás me dijo una vez que vivir no es solo no morir. Y ahora me lo está cobrando. Lucía exhaló. Luego, con voz firme, dijo: Bien, pero no vas solo. Dice solo uno.
Solo uno que se vea, corrigió Lucía. Mateo estará lejos. Yo más lejos. Si pasa algo, nos movemos. La cita era en un lugar que olía a metal y humedad. Un pasillo detrás de una estación, donde el ruido de los trenes hacía de máscara. Julián llegó con el corazón acelerado, miró alrededor sin girar demasiado la cabeza. Había gente normal. Un hombre con maleta, una mujer con un niño, un vendedor ambulante, y sin embargo, Julián sentía que todo era teatro. Una puerta lateral se abrió, una mano hizo un gesto rápido. Julián entró. Dentro había un cuarto pequeño, con una mesa y una silla, y en la silla alguien que parecía Tomás, pero no lo era del todo. Tomás estaba más delgado. Tenía una herida en la ceja, amarilla ya, y los ojos tenían otra profundidad, como si hubiera visto algo que no se cuenta. Julián sintió una ola de alivio y de asco, alivio por verlo vivo, asco por lo que le habían hecho para que esa vida se viera así. Tomás lo miró y sonrió apenas. «Eres idiota», susurró. Julián se rió y a la vez le tembló la voz. «Tú también». Tomás intentó bromear, pero la risa le salió cortada. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Me dejan porque quieren ver si traéis algo, si metéis la pata. Si os delatáis». Julián sintió la piel erizarse. «¿Entonces es una trampa?» «Todo lo es», dijo Tomás. «Pero también», miró alrededor, «también hay grietas. El conserje no es el enemigo». Julián se quedó congelado. «¿Lo sabes?» Tomás asintió despacio. «Me llegó algo, un paquete, un papel en blanco que gritaba cuando lo calentabas». Su sonrisa se volvió más real por un segundo. «Dile a Lucía que su limonada es mala, pero funciona». Julián sintió ganas de llorar de alivio. «Lucía, Mateo, estamos moviendo cartas. Estamos...» Tomás le cortó con una mirada. «No hagáis ruido», dijo. «El ruido los alimenta». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Julián desesperado. «¿Te sacamos?». Tomás respiró hondo, y esa respiración ya era un esfuerzo. «No podéis sacarme, no como en las películas». Se inclinó hacia Julián. «Lo único que podéis hacer es no romperos, no darles nombres, no darles pruebas, no convertiros en héroes muertos». Julián apretó la silla con las manos. «¿Pero tú?». Tomás levantó un dedo. «Yo estoy pagando mi parte», dijo. «Vosotros pagad la vuestra, vivir». Hubo un ruido afuera, un golpe, un paso. Tomás se incorporó como pudo. «Antes de irte», murmuró, «quiero que me prometas algo». Julián tragó saliva. «Lo que sea». Tomás lo miró con una intensidad que parecía quemar. «Si te ofrecen un trato, no lo aceptes. Aunque te lo pongan bonito, aunque te digan que es por tu familia, aunque te den asco de ti mismo, no lo aceptes». Julián sintió un frío absoluto. «¿Por qué? ¿Me lo dices?». Tomás abrió la boca, pero no hubo tiempo. La puerta se abrió. Entró un hombre con cara neutra. «Se acabó». Julián se levantó. Quiso tocar a Tomás, pero no se atrevió, como si tocarlo lo hiciera más vulnerable. Tomás, sin embargo, estiró la mano y le apretó la muñeca un segundo. Un gesto breve, pero lleno de vida. «Dile a Mateo», susurró Tomás, «que no deje de tocar, que la música jode más de lo que creen». Y lo empujaron hacia la puerta. Julián salió al ruido de los trenes con el cuerpo temblando. Miró hacia atrás una sola vez. La puerta se cerró. Tomás desapareció otra vez. Pero ahora Julián tenía algo que antes no tenía. Una prueba viva, una mirada, una advertencia. Y con esa advertencia todavía ardiéndole en la piel, vio a lo lejos a Lucía en una esquina, inmóvil, como una estatua con corazón. Mateo, más atrás, fingía mirar un cartel. Julián caminó hacia ellos. Lucía no preguntó. «¿Lo viste?». Lo supo por la cara. «¿Está vivo?», dijo, apenas. Julián asintió. Lucía cerró los ojos un segundo, como quien se permite respirar. «¿Dijo algo?», preguntó ella. Julián tragó saliva. «Dijo que no hagamos ruido, y...». Miró a Lucía. «Dijo que tu limonada es mala, pero funciona». Lucía soltó una risa que se le rompió a mitad. Mateo, en cambio, se llevó la mano a la cara y se quedó quieto, como si la emoción le hubiera dado un golpe. «¿Y tú?», preguntó Lucía volviendo a ser cuchillo. «¿Qué te dijo a ti?». Julián dudó. Miró alrededor. El mundo parecía normal, y eso era lo más aterrador. «Me dijo que si me ofrecen un trato, no lo acepte». Lucía se tensó. «¿Un trato de qué tipo?». Julián sintió el sabor metálico del futuro, de esos que te hacen sentir limpio por fuera y podrido por dentro. Volvieron a la residencia con ese peso nuevo, y esa noche, cuando Julián se metió en la cama, entendió que acababan de cruzar una línea
Ya no era solo vida de estudiantes con cine clandestino y bromas de pasillo, era una guerra invisible donde el arma principal era la confianza, y el objetivo principal era destruirla. Y entonces, como si el régimen hubiera escuchado esa palabra confianza y se hubiera reído, al amanecer llamaron a Julián a un despacho. La palabra que el conserje le había advertido, Julián se puso la camisa con manos frías. En el pasillo, el conserje lo miró sin moverse. No hizo gesto, no dijo nada, pero sus ojos suplicaban una cosa, que Julián recordara. Julián caminó hacia el despacho, sintiendo que cada paso era un examen sin temario. Al llegar, una puerta se abrió y una voz dijo: «Pasa». Julián entró y vio sobre la mesa un cuaderno. No era cualquier cuaderno. Era uno de los cuadernos pequeños que guardaban en la caja de madera, y en la portada, con letra clara, ponía un nombre que Julián reconoció con un golpe de asco: Iván. Julián sintió que el despacho era más pequeño de lo que realmente era, no por los muebles, ni por el humo, ni por la lámpara que parecía un interrogatorio, incluso cuando solo iluminaba una mesa. Era pequeño porque el aire estaba hecho para apretar. El hombre que lo esperaba no llevaba uniforme, pero su manera de mirar era un uniforme. Tenía la calma de quien no necesita correr. El poder siempre llega antes. «Siéntate», dijo sin levantar la voz. Julián se sentó con una lentitud estudiada, como si el cuerpo fuera una frase. «No tengo prisa, no tengo culpa». Vio el cuaderno sobre la mesa, vio el nombre en la portada, Iván, y lo primero que sintió no fue miedo, sino un asco muy específico, como si alguien hubiera pasado un dedo sucio por dentro de su cabeza. El hombre abrió el cuaderno con 2 dedos, como quien revisa algo que ya conoce. «¿Te suena?», preguntó. Julián tragó saliva, la lengua le sabía a metal. «Parece un cuaderno», dijo. El hombre sonrió lo justo para que fuera ofensivo. «Tu sentido del humor es juvenil. Eso es bueno. Lo bueno se corrige». Pasó páginas, había anotaciones, fechas, listas, letras irregulares, nombres en clave, y en una de las hojas un dibujo. Una jaula con un pájaro. Julián sintió un golpe en el estómago. El hombre lo observó con atención, como un pescador que siente un tirón en el hilo. «Ah», dijo. «Ese dibujo sí te dice algo». Julián mantuvo la cara lo más neutra que pudo. Recordó a Tomás: «Si te ofrecen un trato, no lo aceptes». Recordó al conserje: «Si te llaman a un despacho, tú no sabes nada». Y entonces hizo lo único que podía hacer un estudiante en un país donde la inteligencia era sospechosa. Fingir que era más tonto de lo que era. «Yo dibujo cuando me aburro en clase», dijo. «Pájaros, barcos, lo que sea». El hombre apoyó los codos en la mesa. «No estás en clase, Julián». Oír su nombre pronunciado así, con propiedad, fue como un tirón de cadena. «¿Sabes qué es lo gracioso de vosotros?», continuó el hombre. «Que os creéis protagonistas. Y no lo sois. Sois material». Julián sintió que el corazón quería golpear la puerta para escapar, pero su voz salió, increíblemente, con cierta firmeza. «Yo solo estudio». El hombre soltó un suspiro casi teatral. «Yo solo estudio. Yo solo venía a la universidad. Yo solo estaba en el comedor». Siempre la palabra «solo», como si os lavara. Pasó otra página del cuaderno y señaló una lista. Iniciales, números, flechas. «Explícame esto». Julián miró la hoja, reconoció la estructura, pero los detalles estaban torcidos. Había números de habitaciones que no correspondían. Había iniciales mal formadas. Había un nombre escrito con una H donde no iba. Era como ver una imitación barata de una canción que conoces bien. Suficiente para engañar a quien no sabe, pero ridícula para quien ha vivido la melodía. Y ahí, en esa grieta, Julián vio una posibilidad. «Eso no es mío», dijo. «Y tampoco parece de Iván». El hombre lo miró con paciencia venenosa. «¿Ah, no?». Iván escribía la G así. Julián dibujó una G en el aire, improvisando. «Y ahí está diferente». Además, se inclinó un poco. «Hay un error. La habitación 23 no está en ese pasillo. Eso lo sabe cualquiera que viva en la residencia». El hombre parpadeó, apenas. No era sorpresa, era evaluación. «Interesante», dijo. «¿Entonces tú sabes cómo escribía Iván?». Julián sintió la trampa cerrándose, pero ya estaba dentro. Tenía que bailar. «Éramos compañeros», dijo. «Compartíamos apuntes. Me pidió ayuda con latín una vez». El hombre sonrió como si acabara de recibir un regalo. «Entonces sí lo conocías». Julián respiró despacio. Conocer a alguien no es lo mismo que conspirar con alguien. El hombre cerró el cuaderno con un golpe suave.
Voy a ser claro, Julián. Se recostó en la silla. Iván no está en la residencia porque está colaborando. Y colaborando, se vive más. Aquello fue el primer golpe real, no la amenaza, no la carpeta, no los hombres en la puerta. Esa frase, dicha con naturalidad, como si fuera una recomendación de médico, Julián sintió náuseas. Asco, el tipo de asco que no te sube a la garganta, te baja a los huesos. Iván, susurró, ¿colaborando? Iván es listo, dijo el hombre. Ha entendido que el futuro no se construye con poesías ni con guitarras. Julián pensó en Iván, riendo en el comedor, riendo y llorando a la vez, como si el cuerpo se le rompiera por dentro. Pensó en la cama hecha, en el armario medio vacío, y de pronto la historia encajó con una crueldad nueva. Iván no había desaparecido como un cobarde, había sido absorbido como un rehén útil. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Julián, y se odió por lo fácil que sonó. El hombre se inclinó hacia adelante. Quiero ayudarte. Julián casi se rió, pero se contuvo. Recordó a Tomás, aunque te lo pongan bonito. ¿Ayudarme? ¿A qué? A salir de esto, a estudiar tranquilo, a terminar la carrera, a mandar dinero a tu madre. El hombre dijo madre con la precisión de quien lee expedientes. ¿Crees que tu familia disfrutaría de una visita? ¿De preguntas? ¿De vergüenza en el pueblo? Julián sintió que le ardía la piel. La amenaza ya no era él, era casa. Yo no he hecho nada, dijo, y esta vez su voz tembló. El hombre levantó una mano, como calmándolo. Lo sé. Por eso estás aquí y no en otros sitios. Hizo una pausa. Mira, Julián, esto es sencillo. Tú me das un par de nombres, 2 o 3. Los que ya están dentro de esa pandilla. Y tú te vas. Julián sintió que la habitación se inclinaba, vio el rostro de Lucía, con esa sonrisa peligrosa, vio a Mateo afinando cuerdas como si afinara el mundo, vio a Tomás, flaco, herido, diciendo, «Pagad la vuestra, vivir». Y sintió, con una claridad brutal, el núcleo de la trampa. Te ofrecían vida a cambio de convertirte en muerte para otros. El hombre deslizó un papel hacia él, una pluma. El gesto era casi elegante. No necesito un discurso, dijo. Solo una firma. Y una lista pequeña, para limpiar la residencia de malas influencias. Julián miró la pluma. Le pareció un insecto negro, y entonces ocurrió algo extraño y muy humano. Su cuerpo quiso agarrarla, por un segundo, por ese instinto animal de supervivencia que grita «sálvate». Ese segundo fue el lugar donde se decide una vida. Julián apartó las manos, las metió bajo los muslos para que no lo traicionaran, y dijo lo único que podía decir sin romperse. «No». El hombre lo observó, como si evaluara el tamaño exacto de su estupidez. «¿No? No sé nada», repitió Julián. «No tengo nombres, no tengo listas, solo tengo exámenes». El hombre dejó que el silencio trabajara por él, un silencio largo, húmedo, lleno de amenaza. «Te estás equivocando», dijo al fin sin elevar la voz. «El heroísmo es caro». Julián tragó saliva. «No es heroísmo», dijo sorprendiéndose. «Es higiene». El hombre entrecerró los ojos. «¿Higiene?» «Sí», Julián respiró. «Hay cosas que si las haces, ya no te las quitas ni con agua hirviendo». El hombre se quedó quieto. Luego, con una calma que daba más miedo que un grito, se levantó. «Muy bien», dijo. «Entonces no quieres ayuda». Caminó hacia la puerta, la abrió. Se giró una última vez. «Cuando te canses de ser limpio, vuelve». La puerta se cerró. Julián se quedó sentado sin moverse, con el cuerpo entero temblando por dentro. No sabía si acababa de salvarse o de firmar su propia condena. Lo único que sabía era que la pluma seguía sobre la mesa, como un animal esperando. Un minuto después, un guardia abrió la puerta y le hizo un gesto. Julián salió al pasillo con la sensación de que el mundo olía distinto, como si el aire tuviera memoria. Bajó las escaleras sin correr. En la entrada, el conserje estaba de pie, fingiendo ordenar papeles. Cuando Julián pasó, el hombre no levantó la vista. Solo murmuró, tan bajo que podía ser imaginación. «Bien». Julián siguió caminando. Esa sola palabra le dio un calor extraño en el pecho. No alegría, algo más resistente. En el patio, Lucía apareció como una chispa. Mateo detrás. Sus ojos lo devoraron con preguntas sin palabras. «¿Qué?», dijo Lucía directa. Julián les contó, sin adornos, el cuaderno de Iván, el ayudarte, la pluma, la amenaza a la madre, el vuelve cuando te canses de ser limpio. Mateo apretó la mandíbula. «Hijos de...». Lucía lo cortó con un gesto. «¿Te ofrecieron un trato?».
preguntó, clavando la mirada. Julián asintió. —¿Y lo rechazaste? —dijo Lucía, como afirmación más que pregunta. —Sí. Lucía exhaló, como si hubiera estado aguantando el aire desde hacía semanas. —Entonces ahora viene la parte difícil —dijo—. Porque cuando no te compran, te intentan romper. Julián sintió un escalofrío, pero también una chispa de energía rara, la misma energía que había sentido en el cine clandestino, en el minuto de pie en el comedor, en la azotea con anís, la energía de la juventud cuando decide que el miedo no manda del todo. —¿Qué hacemos? —preguntó Mateo, y en su voz había algo más que rabia. Había ganas de actuar. Lucía miró hacia la residencia, hacia el edificio que los contenía como una caja. —Nos movemos —dijo—, pero no como ellos esperan. Y ahí llegó el twist final, el giro que parecía demasiado absurdo para ser real, y por eso mismo funcionaba. Iban a convertir la residencia en un problema administrativo. ¿Un problema administrativo? Julián parpadeó. Lucía sonrió como si hubiera encontrado un agujero en el muro. A ellos les encanta el control. El control tiene papeles. Los papeles tienen sellos. Los sellos tienen jefes. Y los jefes odian los escándalos pequeños que crecen. El plan tenía dos líneas paralelas. La primera, hacer ruido donde el ruido era aceptable. No protestas, no consignas. Salud, higiene, comida. El tarro, dijo Lucía señalando hacia arriba, nuestro ratón nacional. Mateo soltó una risa seca. No me lo creo. Créelo, dijo Lucía. Si hay inspección sanitaria, hay revisión. Si hay revisión, hay visitas. Si hay visitas, hay ojos que no son los suyos. Y ahí, en esa grieta, se puede colar información sobre Tomás, o incluso un traslado más limpio. La segunda, las cartas, pero con dirección precisa, no solo a familias, también a decanos, a médicos universitarios, a oficinas que odiaban líos. Vamos a escribir como si fuéramos gente decente, preocupada por la salud de los estudiantes, dijo Lucía, sin política, con detalles asquerosos. Mateo levantó una ceja. ¿Detalles asquerosos? Lucía asintió, disfrutando un poco. Asco vendible, ratas, comida podrida, fiebres. Eso sí les importa, porque huele a prensa. Y la prensa, aunque esté domesticada, no le gusta el mal olor. Julián sintió una carcajada nerviosa. ¿Vamos a luchar con asco? Vamos a usar el asco, corrigió Lucía. Ya que el sistema lo produce, que lo trague. Los días siguientes fueron un torbellino. La residencia volvió a convertirse en una fábrica, pero ahora de normalidad indignada. Julián y Mateo, con caras de estudiantes responsables, fueron al médico universitario diciendo que había gastroenteritis, que se extendía por el comedor. Lucía llevó testimonios exagerados, pero no demasiado, lo justo para sonar creíble. Alguien tosió en el momento exacto, alguien se desmayó por casualidad en el pasillo. Mateo, enorme, se apoyó en la pared con cara de enfermo dramático, y Julián casi se rió viendo el teatro. Ni se te ocurra reírte, susurró Lucía. La tragedia necesita actores serios. Mientras tanto, las cartas salían como una lluvia. Papel oficial, tono formal, frases como preocupación sanitaria, condiciones de habitabilidad, riesgo para la reputación de la institución, palabras que, en un país de miedo, eran sorprendentemente poderosas porque no parecían subversivas. En paralelo, Julián no quitaba el ojo del conserje. El hombre estaba más tenso, más silencioso, y un día, al pasar junto a Julián, dejó caer algo al suelo. Un trocito de papel. Julián lo recogió como si fuera basura. En el papel había una sola frase. Hoy. Noche. Cocina. La cocina. De noche. La residencia olía a sopa y a secreto. Esa noche, Julián bajó con el corazón golpeándole las costillas. La cocina estaba casi a oscuras. Solo una luz pequeña encima de la encimera. El conserje lo esperaba junto a un saco de patatas. «Rápido», susurró. «No tengo mucho». Julián se acercó. El conserje abrió el saco. Debajo de las patatas, escondido como contrabando, había un paquete pequeño, un formulario con sello, un nombre de funcionario y una anotación. Traslado sanitario. Julián lo miró, confundido. «¿Qué es esto?» El conserje tragó saliva. «Vuestra idea. Del médico. De la inspección». Sus ojos brillaron de rabia y miedo. «Ha hecho ruido. Y cuando hay ruido, algunos prefieren mover piezas antes de que se les manche la camisa». «¿Tomás?» Julián sintió que la palabra le quemaba. El conserje asintió. «Lo van a trasladar a un lugar más presentable».
para que si alguien pregunta, puedan enseñarlo, vivo, entero, como una prueba de que son decentes. Julián sintió una mezcla de alivio y asco. ¿Cuándo? Mañana al amanecer, dijo el conserje. Por la puerta lateral. Un coche. Julián sintió que la sangre se le iba a los pies. ¿Podemos verlo? El conserje lo miró como si Julián le hubiera pedido un milagro. No. Luego más bajo. Pero podéis hacer algo. Asegurar que llega y que no desaparece de nuevo. ¿Cómo? El conserje respiró hondo. Hay un médico. De los de verdad, no de los papeles. Si él firma que Tomás necesita revisión, entra en otro circuito. Más ojos, menos golpes. Julián entendió la lógica. Meterlo en una estructura burocrática donde el daño era más costoso. ¿Quién es el médico? Preguntó. El conserje dudó. Dar un nombre era cruzar una línea. No te doy su nombre, dijo. Te doy esto. Le pasó un papel con una dirección de consulta y una hora de atención. Solo eso. Dile que vienes por la residencia, añadió. ¿Y qué has visto? El ratón. Julián casi se atragantó. El ratón convertido en contraseña. El asco como llave. ¿Y tú? Preguntó Julián con una punzada de humanidad. ¿Qué te pasa si te pillan? El conserje apretó los labios. A mí ya me pillé hace años, dijo. Con mis silencios. Julián sintió que no había respuesta posible. A la mañana siguiente, el cielo todavía estaba oscuro, cuando Julián, Lucía y Mateo se movieron como sombras. Solo uno que se vea, había dicho Lucía, así que Julián fue el visible. Lucía y Mateo, lejos, vigilando, listos para actuar si algo estallaba. Julián llegó a la dirección del médico con el corazón en llamas. Era una consulta pequeña, con olor a desinfectante y a cansancio honesto. Un hombre mayor, bata blanca, le recibió con ojos curiosos. ¿Sí? Julián tragó saliva. Vengo por la residencia, dijo. Y por el ratón. El médico parpadeó, luego cerró la puerta con cuidado. Habla, dijo. Julián le contó lo justo. Un estudiante detenido, posible traslado, miedo a que desaparezca, necesidad de revisión médica. No dijo nombres de amigos, no dijo Lucía, no dijo Mateo. Aprendió del despacho. El enemigo coleccionaba nombres. El médico escuchó sin interrumpir. Al final soltó un suspiro que parecía antiguo. No sois los primeros, dijo. Ni seréis los últimos. ¿Puede ayudar? Preguntó Julián, y su voz se quebró apenas. El médico lo miró con algo que no era heroísmo, sino cansancio valiente. Puedo firmar, dijo. Y puedo presentarme. Julián sintió que el aire le volvía al cuerpo. El amanecer encontró la residencia despierta por dentro y dormida por fuera. Un coche oscuro apareció por la puerta lateral, justo como había dicho el conserje. Dos hombres bajaron. Uno abrió la puerta trasera. Julián, escondido tras un árbol, vio una figura salir. Tomás. Iba caminando, pero era una caminata de muñeco. Rígida, medida, sostenida por pura voluntad. Tenía la cara más pálida, el labio partido. Y aún así, cuando levantó la vista y vio, o creyó ver, a Julián entre sombras, sonrió. Una sonrisa mínima, una chispa, y esa chispa hizo que Julián quisiera gritar y correr. No lo hizo, porque ese era el precio de la inteligencia. Tragarte el impulso para salvar el resultado. En ese instante, apareció el médico, caminando hacia el coche con paso firme, como quien entra en un territorio hostil, con una bata como bandera. Llevaba papeles en la mano. Los hombres lo miraron, molestos. ¿Quién es usted?, preguntó uno. Doctor asignado por la universidad, dijo el médico con voz clara. Hay constancia de brote gastrointestinal en la residencia. Se requiere revisión del detenido por protocolo sanitario. Aquí está el informe. La palabra protocolo era magia negra para los burócratas. Les daba miedo porque les daba responsabilidad. El hombre se tensó, miró al otro, hablaron entre dientes. Tomás, apoyado en la puerta del coche, respiraba como si cada inhalación fuera un examen. Al final, uno de los hombres escupió. Rápido. El médico se acercó a Tomás. Le levantó la barbilla con suavidad. Le miró los ojos, la boca, la herida. Hizo una pregunta en voz baja. Tomás respondió apenas moviendo los labios. El médico enderezó la espalda y dijo, en voz suficientemente alta para que quedara registrado en el mundo. Presenta signos de deshidratación y contusiones. Requiere traslado a evaluación. El hombre del coche protestó. No está a su cargo. Ahora sí, dijo el médico. Si quieren ustedes firmar que se negaron a un protocolo sanitario universitario, adelante.
Yo firmo también. Y el decano firma, y luego firmamos todos en un despacho más grande. La amenaza no era física, era administrativa, pero funcionó. El hombre apretó la mandíbula, maldijo en voz baja y abrió la puerta del coche. Tomás entró. El médico subió al coche delantero. Julián vio desde su escondite cómo el coche se movía, y ahí, justo ahí, ocurrió el último giro pequeño y precioso. Cuando el coche pasó junto al árbol, Tomás giró la cabeza lo justo y levantó 2 dedos rápido, casi invisible. No era un saludo, era una señal. La música sigue. Julián sintió una ola de alivio tan intensa que le dieron ganas de reír y vomitar a la vez, la mezcla perfecta de esa época. Vida y asco en el mismo trago. Lucía apareció a su lado como una sombra victoriosa. Aunque sus ojos estaban húmedos, «Lo hemos movido», susurró. Mateo llegó después, respirando fuerte, y cuando Julián asintió, Mateo se quedó quieto, con la guitarra colgando como si pesara el doble. «Entonces hoy toco», dijo Mateo. «Hoy toco hasta que me echen por exceso de vida». No era el final. Nada se arreglaba de golpe. Tomás seguía en manos ajenas, y ellos seguían vigilados. El cuaderno de Iván seguía existiendo en algún despacho, convertido en arma sucia. Iván seguía desaparecido, quizá viviendo más a cambio de algo que lo perseguiría siempre. Pero algo había cambiado. Julián ya no era el chico que llegó con camisas planchadas y un pueblo en la mirada. Ahora tenía una memoria compartida, una red hecha de amigos, miedo y risa. Esa noche, en la residencia, Mateo tocó, no en un cuarto escondido, no con persianas bajadas. Tocó en el patio interior, como si la música fuera parte del aire y nadie tuviera derecho a prohibir el aire. Al principio, la gente dudó, miraban alrededor, buscando al conserje, buscando a los ojos invisibles. Luego alguien se sentó en el suelo, luego otro. Lucía se apoyó en una columna, cruzó los brazos y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin filo. Julián se sentó y sintió que el sonido le limpiaba el pecho, no porque borrara el miedo, sino porque lo ponía en su sitio. El miedo como ruido de fondo, no como dueño. Y en medio de esa música, en una esquina, Julián vio al conserje. Estaba de pie, lejos, con las manos detrás de la espalda, fingiendo que vigilaba. Cuando Mateo cambió de acorde, el conserje bajó la mirada un segundo, como si estuviera escuchando una cosa que había olvidado que existía. Julián no se acercó, no lo saludó, porque en ese mundo incluso la gratitud podía ser peligrosa. La vida estudiantil siguió, con su doble cara. Hubo exámenes, noches de café aguado, risas en el pasillo, algún romance torpe que empezó con una mirada y terminó con una carta escondida en un libro. Hubo discusiones sobre el futuro, como si el futuro fuera un animal real, al que pudieras domesticar con palabras. Hubo también ausencias. Algunos volvieron a sus pueblos por motivos familiares. Otros cambiaron de ciudad. Otros dejaron de aparecer en las mesas. Pero en esa mezcla, Julián entendió la verdad más luminosa que le dejó aquella época, incluso dentro de su oscuridad. Las primeras libertades no siempre son grandes gestos, a veces son pequeñas decisiones repetidas hasta que se convierten en costumbre. Elegir no firmar, elegir no vender un nombre, elegir reír aún con el miedo en la garganta, elegir sentarte al lado del que está solo, elegir esconder un papel en una miga de pan porque alguien, en algún lugar, necesita recordar que sigue vivo. Unas semanas después, llegó una nota a la residencia, no por debajo de la puerta, no en una miga. Llegó oficialmente, como si quisiera aparentar normalidad. Tomás había sido trasladado y quedaba a disposición, pero su estado era estable. No era libertad, era un hilo al que agarrarse. Esa noche, Lucía se sentó en el suelo del cuarto de Julián, agotada, y dijo: «¿Sabes lo peor?». Julián la miró. «Que te acostumbras», dijo ella. «Te acostumbras a la sombra. Y eso es lo que mata más lento». Julián pensó en el despacho, en la pluma. Pensó en Iván, pensó en el conserje. «Entonces no hay que acostumbrarse», dijo. Lucía lo miró y sonrió, suave. «Eso, Julián, eso ya es una libertad». Afuera, en el pasillo, alguien cantaba bajito un pasodoble, como el primer día. La residencia olía a sopa, a libros escondidos, a sudor de juventud, y de manera absurda, también olía a esperanza. Porque incluso en una jaula, el pájaro aprende a cantar distinto, y cuando canta distinto, ya no hay barrotes pintados de blanco que puedan convencerlo de que el cielo no existe.